No era la primera vez que trabajaba en el turno nocturno del metro, pero esa noche fue la última. Mi nombre es Daniel, y durante 4 años fui guardia de seguridad en el metro de la Ciudad de México. Si alguna vez has tomado el metro después de las 11 de la noche, sabes que el ambiente cambia completamente. Durante el día es un caos. Vendedores, estudiantes, gente corriendo, empujones, anuncios por las bocinas. Pero cuando se acerca la medianoche todo se vuelve diferente. Las estaciones se vacían. Los pasillos se vuelven demasiado largos. Y el silencio se vuelve incómodo. Aquella noche yo estaba asignado a vigilar un tramo de túneles cerca de la estación Pino Suárez. No era algo raro. Cuando el metro cierra, algunos guardias recorremos ciertas zonas para asegurarnos de que no haya gente escondida, vagabundos, o personas intentando dormir dentro de los trenes. Pero esa noche, algo no estaba bien desde el principio. Eran exactamente las 12:37 de la madrugada cuando escuché el primer sonido. Un golpe metálico. Clan. No fue fuerte, pero en un túnel vacío cualquier sonido retumba como si estuviera dentro de tu cabeza. Miré alrededor. Nada. El tren que había pasado minutos antes ya estaba lejos, y el siguiente no llegaría hasta el mantenimiento nocturno. Volví a caminar. Clan. El sonido se repitió. Esta vez más cerca. Me detuve. ¿Hay alguien ahí? Pregunté. Mi voz rebotó en las paredes del túnel. Pero nadie respondió. Encendí mi linterna y alumbré hacia adelante. Las vías se extendían oscuras, interminables, desapareciendo en la boca negra del túnel. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era una persona. Una silueta parada en medio de las vías. Muy lejos. Inmóvil. ¡Oiga! Grité. No puede estar ahí. La figura no se movió. Eso era raro. Normalmente cuando alguien es descubierto dentro de las vías se asusta y corre. Pero esa persona, simplemente estaba parada, mirándome. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada. Comencé a caminar hacia ella. Mis botas resonaban contra el concreto del túnel. Paso, paso, paso. Mientras me acercaba, algo empezó a sentirse extraño. El aire se volvió frío. Demasiado frío. Era raro, porque los túneles del metro normalmente son cálidos por la electricidad y la ventilación. Pero esa noche, podía ver mi propio aliento. Cuando estaba a unos 20 metros de la figura, levanté la linterna. Señor, tiene que salir de aquí. La luz iluminó a la persona. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes. Un miedo puro. Era un hombre. Pero algo estaba mal con él. Su ropa era vieja. Como de otra época. Un uniforme del metro. Gris. Manchado. Pero lo peor, era su cara. Sus ojos estaban completamente abiertos. Pero no parpadeaban. Y su piel. Era demasiado pálida. Como si llevara días muerto. Me quedé congelado. ¿Se encuentra bien? Pregunté. El hombre inclinó lentamente la cabeza. El movimiento fue incorrecto. Como si su cuello estuviera suelto. Luego dio un paso hacia mí. El sonido de su zapato contra el riel fue metálico. Clan. El mismo sonido que había escuchado antes. Retrocedí instintivamente. Señor, no puede estar aquí. El hombre dio otro paso. Clan. Otro. Clan. Entonces noté algo. No caminaba. No levantaba los pies. Se deslizaba. Sus zapatos simplemente raspaban el metal de los rieles. Clan, clan, clan. Sentí la piel erizarse en mis brazos. Algo dentro de mí gritaba que me fuera. Pero mi trabajo era asegurar el área. Tragué saliva. Voy a llamar refuerzos. Tomé el radio. Central, aquí seguridad túnel 3. Tengo a una persona en las vías. El radio soltó un ruido horrible. Estática. SHHHHHHHHHHHH. Le di unos golpes. Central, ¿me copian? Nada. Levanté la mirada. El hombre ahora estaba a 10 metros. No recordaba haberlo visto avanzar tanto. Clan, clan, clan. La linterna comenzó a parpadear. No me jodas, murmuré. Entonces el hombre habló. Pero no movió la boca. La voz simplemente salió. Rasposa. Lejana. Como si viniera de dentro del túnel. El tren viene. Mi corazón empezó a latir más rápido. Aquí no viene ningún tren, dije. El hombre inclinó la cabeza más. Hasta un ángulo imposible. Siempre viene. Y entonces lo escuché. A lo lejos. Muy lejos. Un sonido. El rugido de un tren. Pero eso era imposible. El metro ya estaba cerrado. El sonido creció. Las paredes comenzaron a vibrar. Miré hacia el fondo del túnel. Oscuridad. Pero dentro de esa oscuridad, una luz. La luz de un tren acercándose. Volteé hacia el hombre. Ya no estaba a 10 metros. Estaba a 3. No lo escuché moverse. No lo vi caminar. Simplemente estaba ahí. Y ahora podía ver su cara perfectamente. Su boca estaba abierta. Demasiado abierta.
como si la mandíbula estuviera desencajada. El tren viene. El ruido se volvió ensordecedor. Las vías comenzaron a temblar. Pero algo no tenía sentido. El tren venía por la vía donde yo estaba. Si era real, me iba a arrollar. Miré hacia atrás para correr. Pero cuando volteé de nuevo, el hombre estaba justo frente a mí, a menos de 1 metro. Sus ojos estaban completamente negros ahora, y su voz salió en un susurro horrible. No pudimos salir. El tren apareció detrás de él. Las luces blancas llenaron el túnel. Pero algo estaba mal. Ese tren no tenía conductor, y todas las ventanas estaban oscuras. El hombre levantó lentamente una mano, y señaló el tren. Ellos siguen ahí. El tren pasó a toda velocidad frente a nosotros. El viento me golpeó. El ruido fue insoportable. Pero mientras los vagones pasaban, pude ver dentro. Y lo que vi, todavía no puedo olvidarlo. Dentro de cada vagón, había personas, decenas, sentadas, de pie, mirando hacia afuera. Pero todas tenían el mismo rostro, pálido, con los ojos completamente negros. Y todos abrieron la boca al mismo tiempo, como si estuvieran gritando. Pero no se escuchaba nada. Cuando el último vagón pasó, el túnel volvió al silencio. Las luces desaparecieron. El tren simplemente se desvaneció en la oscuridad. Respiré con dificultad. Miré hacia el frente. El hombre seguía ahí, sonriendo. Una sonrisa antinatural. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Ahora, te toca esperar con nosotros. Daniel sintió que el corazón se le subía hasta la garganta. Durante unos segundos no pudo moverse. La frase del hombre seguía resonando en su cabeza. Ahora te toca esperar con nosotros. El túnel volvió a quedar en silencio absoluto. Un silencio tan pesado que parecía presionar los oídos. Daniel respiró profundo, tratando de recuperar el control. Esto no puede estar pasando. Levantó la linterna otra vez. La luz tembló ligeramente. El hombre seguía frente a él, inmóvil. La misma sonrisa torcida. La misma piel grisácea. Pero algo había cambiado. Ahora su uniforme estaba mucho más claro bajo la luz. Era un uniforme antiguo del metro. De esos que se usaban hace décadas. La tela estaba rasgada en varias partes. Y en el pecho, había una placa metálica oxidada. Daniel acercó la linterna. Podía leer el nombre. Rafael M. El hombre volvió a hablar. No escuchaste el anuncio. Su voz parecía venir desde varios lugares a la vez. Como si el túnel entero hablara. ¿Qué anuncio?, preguntó Daniel, con la voz temblorosa. El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos negros brillaron bajo la linterna. El último tren. Daniel frunció el ceño. El metro ya cerró. El hombre soltó una pequeña risa. Una risa seca, hueca. Ese tren nunca deja de pasar. Daniel retrocedió otro paso. ¿Qué eres tú? El hombre no respondió. Simplemente levantó la mano y señaló hacia el fondo del túnel. Daniel giró lentamente la cabeza. La oscuridad parecía más profunda que antes. Pero entonces, algo se movió. A lo lejos. Una silueta. Luego otra. Y otra. Daniel entrecerró los ojos. Personas. Había personas caminando por el túnel. Pero no caminaban normalmente. Se movían lento. Muy lento. Arrastrando los pies. El mismo sonido metálico. Clan, clan, clan. Daniel sintió que la piel se le erizaba por completo. Las figuras comenzaron a acercarse. Eran muchas. Demasiadas. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. El hombre respondió sin mirarlo. Los que perdieron el tren. Las siluetas salieron poco a poco de la oscuridad. Daniel pudo verlos mejor. Y entonces entendió algo horrible. Todos llevaban ropa de distintas épocas. Había un hombre con traje de los años 80. Una mujer con uniforme escolar viejo. Un trabajador con casco de construcción. Un vendedor ambulante. Incluso un niño. Todos tenían el mismo rostro pálido. Y los mismos ojos negros. Ninguno parpadeaba. Daniel dio otro paso hacia atrás. Su espalda chocó contra la pared del túnel. No tenía salida. Los fantasmas se acercaban lentamente desde la vía. Clan, clan, clan. No, murmuró. El hombre llamado Rafael volvió a hablar. Algunos se quedaron dormidos. Otros cayeron. Otros simplemente no escucharon. Las figuras seguían acercándose. Ya estaban a menos de 15 metros. Daniel levantó el radio otra vez. Central. Central, necesito apoyo en el túnel 3. El radio respondió con estática. Pero esta vez, dentro de la estática, se escuchaban voces. Muchas voces. Susurros. Gente hablando, llorando, gritando. Daniel apartó el radio de la oreja. El sonido seguía saliendo. Como si miles de personas hablaran desde el aparato. Entonces, entre todas las voces, escuchó una frase repetirse. Una y otra vez. Próximo tren con dirección a nadie. Daniel dejó caer el radio.
Esto no es real. Rafael giró lentamente la cabeza hacia él. Todos dijimos lo mismo. Las figuras estaban cada vez más cerca. Ahora Daniel podía ver sus rostros perfectamente. Algunos tenían sangre seca. Otros tenían marcas negras en la piel, como quemaduras. Pero todos sonreían. El niño dio un paso al frente. Su voz era suave, pero completamente vacía. ¿También te quedaste esperando? Daniel gritó. Aléjense. Nadie se detuvo. Clan, clan, clan. Rafael habló nuevamente. Cuando el tren llega. Todos subimos. Daniel miró alrededor desesperado. Entonces vio algo. Una pequeña puerta de mantenimiento en la pared del túnel. Tal vez una salida de servicio. Corrió hacia ella. La abrió de golpe. Una escalera metálica subía hacia arriba. Sin pensarlo dos veces comenzó a subir. Sus botas resonaban en los escalones. Detrás de él, los sonidos metálicos se aceleraron. Clan, 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 clan. Las figuras ya no caminaban lento. Ahora se movían rápido. Demasiado rápido. Daniel subió más. Más. Pero cuando miró hacia abajo, el túnel estaba lleno. Decenas. Tal vez cientos de esas personas. Todos mirándolo. Todos sonriendo. Rafael estaba justo al pie de la escalera. Lo observaba. Con esa sonrisa imposible. Y entonces dijo algo que heló a Daniel por completo. La escalera no lleva afuera. Daniel siguió subiendo desesperado. Pero después de unos segundos, se detuvo. Su estómago se hundió. La escalera no terminaba. Solo seguía subiendo hacia una oscuridad infinita. Daniel miró hacia abajo otra vez. Los fantasmas comenzaron a subir. Uno por uno. Lento. Pero constante. Clan, clan, clan. El niño fue el primero. Su sonrisa era enorme. No importa cuánto subas, dijo. El tren siempre llega. Y justo en ese momento, todo el túnel volvió a temblar. El mismo sonido. El rugido de un tren. Pero esta vez, mucho más cerca. Mucho más fuerte. Las luces del túnel comenzaron a encenderse y apagarse. Daniel levantó la cabeza. Y entonces lo vio. Arriba de la escalera. En la oscuridad. Un vagón del metro. Colgando. Como si estuviera atrapado en el techo del túnel. Las puertas se abrieron lentamente. Y desde adentro, cientos de manos pálidas comenzaron a salir. Buscando. Esperando. Y una voz metálica resonó por todo el lugar. Una voz de altavoz del metro. Distorsionada. Antigua. Último tren con dirección a los que nunca salieron. Daniel entendió algo en ese momento. Algo horrible. El tren no transportaba personas. Transportaba a los que se quedaban atrapados. Para siempre. Y ahora, el tren había llegado por él. Daniel sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. El vagón colgaba sobre la escalera como si la gravedad no existiera. Las puertas abiertas dejaban salir una oscuridad espesa, más negra que la del túnel. Las manos seguían saliendo. Manos pálidas. Delgadas. Algunas huesudas. Otras con uñas negras. Todas moviéndose lentamente, como si buscaran algo. Como si buscaran a alguien. Daniel retrocedió un escalón. Debajo de él, los fantasmas seguían subiendo. Clan, clan, clan. El niño estaba cada vez más cerca, sonriendo. Te dijimos que el tren siempre llega. Daniel comenzó a subir otra vez. Más rápido. El sudor corría por su frente. Su respiración era irregular. El vagón estaba a solo unos metros ahora. Las manos se estiraban hacia él. Una casi tocó su bota. Daniel dio otro paso. Entonces escuchó algo. Un sonido diferente. No venía del tren. Venía del túnel. Una voz por altavoces. Una voz real. Última llamada para desalojar los andenes. Daniel se quedó congelado. Ese anuncio. Era del metro normal. Del horario real. Eso significaba que, allá afuera, el metro estaba cerrando. La voz se repitió. Última llamada para desalojar los andenes. Daniel miró hacia abajo. Los fantasmas se detuvieron. Todos al mismo tiempo. Sus cabezas giraron lentamente hacia el túnel. Como si escucharan algo que él también escuchaba. Rafael habló. Otra noche. La mujer del uniforme escolar murmuró. Otro tren. El niño inclinó la cabeza. Otro que se queda. Daniel aprovechó el momento. Saltó desde la escalera hacia el túnel. Cayó fuerte contra el concreto. Rodó. Se levantó inmediatamente. Y empezó a correr. Detrás de él, los sonidos metálicos comenzaron otra vez. Pero ahora eran más rápidos. Mucho más. Clan, 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 clan. Daniel corrió por las vías lo más rápido que pudo. Su linterna iluminaba solo unos metros al frente. Las sombras parecían moverse. El túnel parecía más largo que antes. Como si nunca terminara. Entonces escuchó algo nuevo. Pasos. Pero no eran los de los fantasmas. Eran pasos normales. Corriendo. Oye. Una voz humana. Daniel frenó en seco. Apuntó la linterna.
Un hombre con uniforme del metro venía corriendo hacia él desde el otro lado. Un trabajador de mantenimiento. ¿Qué haces aquí?, preguntó el hombre jadeando. Daniel apenas podía hablar. Hay gente. El hombre frunció el ceño. ¿Gente? Detrás de Daniel. El túnel estaba en silencio. Demasiado silencio. Daniel giró lentamente la cabeza. Nada. Las vías estaban vacías. No había fantasmas. No había escalera. No había vagón colgando. Solo oscuridad. El trabajador se acercó. ¿Estás bien? Daniel respiraba agitadamente. Había personas. Eso es imposible, dijo el hombre. El trabajador alumbró con su propia linterna. Aquí no hay nadie. Daniel miró otra vez. Nada. Pero entonces notó algo. En el suelo. Marcas. Rayones largos en el metal de los rieles. Como si muchas cosas hubieran sido arrastradas. El mismo patrón. Clan, clan, clan. Daniel señaló. ¿Ves eso? El trabajador miró. Su rostro cambió. Se quedó en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel. El hombre dudó unos segundos. Luego suspiró. Ven. Caminaron unos metros por el túnel. El trabajador se detuvo frente a una pared. Había una vieja puerta metálica oxidada. Muy antigua. Daniel la alumbró. Había una placa. Polvorienta. El trabajador limpió un poco con la mano. El texto apareció lentamente. Acceso cerrado, incidente 1987. Daniel frunció el ceño. ¿Qué incidente? El trabajador evitó mirarlo. Nada importante. Daniel insistió. Acabo de ver personas. El hombre lo miró finalmente. Sus ojos tenían miedo. Entonces escuchaste el tren. Daniel sintió un escalofrío. Sí. El trabajador tragó saliva. No deberías estar aquí cuando eso pasa. ¿Qué pasa? El hombre dudó. Luego habló en voz baja. En 1987 hubo un problema. Daniel esperó. Un tren no frenó a tiempo. Entró al túnel a toda velocidad. Pero el sistema decía que las vías estaban vacías. El silencio se hizo pesado. No lo estaban. Daniel sintió un nudo en el estómago. Había personas. Trabajadores de mantenimiento. Un grupo de vendedores que se quedaron dormidos en un vagón. Un niño que se había perdido. Daniel sintió frío. ¿Y el tren? El hombre respondió. No pudieron detenerlo. Daniel susurró. Los atropelló. El trabajador negó lentamente. Ojalá hubiera sido solo eso. Daniel lo miró confundido. Entonces, el hombre señaló el túnel oscuro. El tren desapareció. Daniel parpadeó. ¿Cómo? Nunca llegó a la siguiente estación. Nunca salió del túnel. El silencio volvió. Daniel sintió que su mente trataba de entender. Eso no es posible. El trabajador se encogió de hombros. Lo que sí sabemos es que desde entonces, se detuvo. Miró hacia el túnel. Luego susurró. A veces se escucha pasar. Daniel sintió que su sangre se helaba. El último tren. El trabajador asintió lentamente. Y dicen. Su voz bajó aún más. Que cada vez que pasa, se lleva a alguien nuevo. Daniel abrió la boca para responder. Pero en ese momento, los altavoces del túnel se encendieron. Una voz metálica habló. Distorsionada. Próximo tren con dirección túnel muerto. El trabajador palideció. No. Daniel sintió que el suelo vibraba. Muy levemente. El mismo sonido lejano. El rugido del tren. El trabajador susurró algo que hizo que Daniel sintiera un terror absoluto. Hoy no debería pasar. La vibración creció. El sonido se acercaba. Más rápido. Más fuerte. Y entonces, las luces del túnel se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. Y desde esa oscuridad, una voz conocida susurró cerca de Daniel. La voz de Rafael. Te dijimos. Un suspiro helado tocó su oído. La oscuridad fue total. Tan espesa que Daniel no podía ver ni su propia mano frente a la cara. El túnel había quedado completamente mudo excepto por una cosa. El sonido. El mismo sonido. El rugido de un tren acercándose por las vías. Pero ahora no venía desde lejos. Venía demasiado cerca. Daniel respiraba rápido. ¿Dónde estás?, susurró. El trabajador de mantenimiento no respondió. Oye. Silencio. Solo el temblor del metal. Las vías vibraban bajo sus botas. Entonces algo pasó detrás de él. Un susurro. Muy cerca de su oído. No corras. Daniel giró violentamente. ¿Quién está ahí? Nada. Pero el frío aumentó. Un frío que no era natural. Como si el aire estuviera muerto. Daniel levantó su linterna y la golpeó contra la palma. La luz parpadeó. Una vez. Dos veces. Y finalmente encendió. El túnel apareció de nuevo frente a él. Pero algo estaba diferente. Muy diferente. Daniel sintió que el corazón se le detenía. El trabajador de mantenimiento ya no estaba. Había desaparecido. ¿Qué? Daniel alumbró alrededor.
Las paredes del túnel ya no eran las mismas. La pintura estaba vieja, mucho más vieja. Había grietas, manchas oscuras, incluso algunos carteles antiguos pegados en la pared. Carteles del metro, pero de otra época. Daniel caminó unos pasos lentamente. El sonido del tren seguía acercándose, pero el túnel ahora parecía más grande, más viejo, más profundo. Entonces vio algo adelante, un andén. Daniel frunció el ceño. Eso era imposible. Ese túnel no tenía estación. Pero ahí estaba, un andén completo, cubierto de polvo, abandonado. Las letras en la pared estaban medio borradas. Daniel alumbró el nombre. Las palabras aparecieron lentamente bajo la linterna. Estación Olvido. Daniel sintió un escalofrío. Eso no existe. Pero el lugar estaba ahí. Un andén antiguo. Bancas oxidadas. Lámparas colgando del techo. Y un letrero viejo de anuncios del metro. Daniel subió lentamente al andén. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaban los ruidos normales del metro. Ni ventilación. Ni cables. Nada. Solo el tren. Cada vez más cerca. Daniel caminó por el andén. Entonces vio algo en el suelo. Un periódico viejo. Muy viejo. Lo levantó. La fecha estaba borrosa. Pero alcanzaba a leerse algo. Accidente en túnel del metro. El resto estaba manchado. Pero había una foto. Una foto de un tren. Daniel sintió que el estómago se le hundía. Era el mismo tren que había visto. El tren sin conductor. El tren oscuro. El periódico tenía otra frase subrayada. Autoridades cierran acceso a estación secundaria tras desaparición del convoy. Daniel susurró. Desaparición. Entonces escuchó un sonido detrás de él. Clan. Daniel giró lentamente. Las luces del andén comenzaron a parpadear. Y al final del andén, había alguien. Una silueta. De pie. Inmóvil. Daniel apuntó la linterna. Era Rafael. Pero ahora no estaba solo. Había muchos más. Decenas. Todos parados en el andén. En silencio. Mirándolo. Daniel dio un paso hacia atrás. ¿Qué es este lugar? Rafael respondió. Aquí termina el viaje. Daniel negó con la cabeza. Esto no puede existir. Rafael sonrió. Existe para los que lo encuentran. Las figuras comenzaron a caminar hacia él. Pero esta vez no arrastraban los pies. Caminaban normal. Como personas reales. Pero sus ojos seguían siendo negros. El niño estaba entre ellos. Este es el último andén. Daniel retrocedió más. Déjenme ir. La mujer del uniforme escolar habló. Nadie se va. Daniel gritó. ¡No! El rugido del tren se volvió ensordecedor. Las luces del túnel detrás del andén se encendieron. Una luz blanca brutal llenó el lugar. El tren estaba llegando. Pero esta vez Daniel podía verlo completamente. Era peor de lo que recordaba. El tren estaba destrozado. La pintura rasgada. Las ventanas rotas. Las puertas dobladas. Como si hubiera sufrido un accidente horrible. Pero aún así, seguía moviéndose. Las ruedas chirriaban contra los rieles. El tren se detuvo lentamente frente al andén. Las puertas se abrieron. Un aire helado salió desde dentro. Rafael levantó la mano. Es hora. Los fantasmas comenzaron a caminar hacia el tren. Uno por uno. Subiendo. Como pasajeros normales. El niño subió primero. Luego la mujer. Luego el hombre del traje. Todos desapareciendo dentro del vagón oscuro. Daniel retrocedió desesperado. No voy a subir ahí. Rafael se acercó lentamente. Todos dicen eso. Daniel miró hacia el túnel del otro lado del andén. Oscuridad total. Tal vez una salida. Tal vez no. Pero era mejor que el tren. Corrió. Saltó del andén hacia el otro túnel. Corrió lo más rápido que pudo. Detrás de él, escuchó la voz de Rafael gritar. El tren ya te vio. Daniel siguió corriendo. Pero después de unos segundos, escuchó algo horrible. El tren se estaba moviendo otra vez. Pero no sobre los rieles. El sonido venía detrás de él. Dentro del túnel. Como si el tren lo estuviera persiguiendo. Daniel miró hacia atrás. Y lo que vio, lo dejó completamente paralizado. El tren estaba avanzando por el túnel. Pero no tocaba las vías. Flotaba. Silencioso. Deslizándose por la oscuridad. Y en cada ventana, los pasajeros fantasmas lo miraban. Sonriendo. Esperando. Y Rafael estaba en la puerta abierta del primer vagón. Observándolo. Con esa sonrisa imposible. Y dijo algo que hizo que Daniel sintiera que ya no tenía escapatoria. La siguiente parada. Eres tú. Daniel corrió. No pensó. No miró atrás. Solo corrió.
Sus botas golpeaban el concreto húmedo del túnel mientras el aire frío raspaba su garganta. El sonido del tren flotando detrás de él era imposible de ignorar. No era el sonido normal de ruedas sobre rieles. Era algo más profundo. Un zumbido grave. Como si el metal del tren estuviera vivo. Daniel se obligó a no voltear. Pero el reflejo en la pared del túnel lo traicionó. La luz del tren se movía detrás de él, persiguiéndolo, acercándose. ¡No! Gritó. Corrió más rápido. El túnel comenzó a descender. Cada vez más profundo bajo la tierra. Daniel no recordaba que existiera una bajada así en esa zona del metro. Pero ya nada de eso importaba. Su respiración era irregular. Su pecho ardía. Entonces tropezó. Cayó al suelo con fuerza. Su linterna rodó varios metros. La luz quedó apuntando hacia atrás, directamente al túnel. Daniel levantó la cabeza lentamente. Y lo vio. El tren flotando hacia él. Lento. Silencioso. Pero inevitable. Las puertas abiertas. Los pasajeros mirando. Rafael seguía en la puerta del primer vagón, observándolo, sonriendo. No puedes correr para siempre. Daniel se levantó de golpe. Tomó la linterna. Y volvió a correr. Pero esta vez el túnel terminó abruptamente. Una pared de concreto bloqueaba el camino. Daniel frenó en seco. ¡No! Pero entonces vio algo. Una abertura a la derecha. Una grieta en la pared. Un túnel mucho más pequeño. Uno que claramente no era para trenes. Tal vez mantenimiento. Tal vez drenaje. No importaba. Daniel se metió sin pensarlo. El túnel era estrecho. Muy estrecho. Las paredes estaban húmedas. El techo era bajo. Daniel tuvo que encorvarse para avanzar. Detrás de él, el tren se detuvo. Daniel lo supo porque el sonido desapareció. El silencio regresó. Un silencio peor, porque ahora sabía que algo lo estaba esperando. Daniel avanzó varios metros por el túnel angosto. El aire olía diferente. Viejo. Como tierra mojada. Entonces algo apareció en la luz de la linterna. Un casco. Un casco de trabajador del metro. Viejo. Oxidado. Daniel lo recogió. Había algo escrito con marcador. Un nombre. Luis, turno 1987. Daniel sintió un escalofrío. Lo dejó caer. Continuó caminando. Y entonces vio más cosas. Una mochila. Una herramienta oxidada. Una bota. Un guante. Todos cubiertos de polvo. Como si hubieran estado ahí durante décadas. Entonces la linterna iluminó algo que lo hizo detenerse completamente. Un esqueleto. Sentado contra la pared del túnel. Todavía llevaba uniforme del metro. El cráneo estaba inclinado hacia adelante. Como si hubiera muerto esperando. Daniel retrocedió un paso. Pero al mover la luz vio algo peor. Había más. Muchos más. Esqueletos. Decenas. Algunos sentados. Otros tirados. Otros todavía con mochilas. Trabajadores. Personas comunes. Todos atrapados ahí. Daniel susurró. Dios mío. Entonces escuchó un sonido detrás de él. Un paso. Clan. Daniel giró la linterna violentamente. Nada. Pero el sonido se repitió. Clan. 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 Alguien estaba caminando por el túnel principal. El túnel del tren. Daniel contuvo la respiración. Escuchó atentamente. Los pasos se acercaban. Clan. 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 Una voz apareció. La voz de Rafael. Sabía que entrarías aquí. Daniel sintió un frío atravesarle la espalda. Este es el lugar donde todos terminan. Los pasos se acercaban al túnel pequeño. Daniel retrocedió lentamente entre los esqueletos. Los que corren. Los que se esconden. Los que creen que pueden escapar. La luz del túnel principal apareció en la entrada. La silueta de Rafael bloqueaba la salida. Su figura era más alta ahora. Más oscura. Menos humana. Todos llegan aquí. Daniel gritó. Aléjate. Rafael dio un paso dentro del túnel pequeño. Su rostro ya no parecía humano. Su boca estaba demasiado abierta. Sus ojos completamente negros. El tren ya te eligió. Daniel retrocedió hasta chocar contra algo. Una puerta. Una puerta metálica vieja en la pared. Daniel la abrió desesperadamente. Se metió dentro. Cerró de golpe. Corrió por el nuevo pasillo. Era una especie de sala subterránea. Grande. Oscura. Llena de cables viejos. Pero lo que había en el centro del lugar hizo que Daniel se quedara paralizado. Había un tren. El mismo tren. Pero no era un fantasma. Era real. Oxidado. Destrozado. Cubierto de polvo. Como si hubiera estado abandonado durante décadas. Daniel susurró. El tren desaparecido. Entonces escuchó algo dentro del vagón. Un golpe. Tud. Daniel apuntó la linterna. Las puertas del vagón se abrieron lentamente. Y desde dentro, algo se movió. Una figura salió tambaleándose. Un hombre.
cubierto de polvo, con uniforme del metro, pero su piel estaba gris, sus ojos completamente negros. El hombre abrió la boca, y habló con una voz seca. ¿Llegó el siguiente? Daniel retrocedió, pero entonces escuchó muchos más sonidos dentro del tren, golpes, movimientos, pasos. Las ventanas comenzaron a llenarse de rostros, los mismos pasajeros, los mismos fantasmas, pero ahora estaban dentro del tren real, y todos comenzaron a levantarse, uno por uno. El hombre dio un paso hacia Daniel. Nos toca bajar. Daniel entendió algo horrible en ese momento. El tren fantasma solo estaba trayendo pasajeros nuevos, pero el verdadero destino era este lugar, donde todos terminaban atrapados, para siempre. Y entonces una voz habló detrás de Daniel, la voz de Rafael, mucho más cerca. Bienvenido a la última parada. Daniel sintió el aliento helado detrás de su cuello. No tuvo que voltear para saber quién estaba ahí. La voz de Rafael ya no sonaba como la de un hombre. Sonaba como muchas voces hablando al mismo tiempo. Bienvenido a la última parada. Daniel giró lentamente. Rafael estaba a menos de 1 metro, pero ya no parecía humano. Su cuerpo estaba más alto, más largo, como si algo lo estuviera estirando desde dentro. La piel de su rostro estaba agrietada, y dentro de esas grietas había oscuridad. No carne, no hueso, solo oscuridad. Daniel retrocedió. ¿Qué eres? Rafael inclinó la cabeza. El movimiento hizo un sonido húmedo. Soy el primero. Daniel frunció el ceño. ¿El primero de qué? Rafael levantó lentamente la mano y señaló el tren oxidado detrás de Daniel. El primero que esperó. Daniel miró el tren. Las puertas estaban completamente abiertas ahora. Las figuras dentro comenzaban a salir. Decenas de ellas. Todos los pasajeros. Todos los trabajadores. Todos con los ojos negros. Todos moviéndose lentamente hacia él. Daniel sintió que el pánico lo estaba ahogando. Esto no puede ser real. Rafael dio otro paso. Lo fue. En 1987, el silencio llenó la sala subterránea. Luego Rafael comenzó a hablar. Su voz ahora parecía un eco antiguo. Ese tren venía lleno. Era el último servicio de la noche. Daniel escuchaba, pero su mente gritaba que corriera. Pero el sistema falló. Las señales se apagaron. Y el conductor nunca vio a los trabajadores en las vías. Daniel recordó lo que el trabajador le había contado. Pero el tren no frenó. Rafael sonrió. Porque algo más lo estaba esperando. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué? Rafael señaló el suelo. Este lugar. Daniel miró alrededor. La enorme sala subterránea. El tren oxidado. Los esqueletos. Los fantasmas. Rafael continuó. Cuando el tren entró al túnel, las luces murieron. Las radios dejaron de funcionar. Y el tren siguió bajando. Daniel susurró. ¿Bajando? Rafael asintió lentamente. Más profundo que cualquier estación. Más profundo que cualquier túnel. Los fantasmas seguían saliendo del tren, rodeando lentamente a Daniel. Cuando finalmente se detuvo, ya no estaba en el metro. Daniel sintió que su corazón latía con violencia. ¿Dónde estaba? Rafael sonrió. Aquí. El silencio volvió. Daniel miró el tren otra vez. Entonces todos murieron. Rafael negó lentamente. No inmediatamente. El niño apareció entre los fantasmas. Esperamos. La mujer del uniforme escolar habló. Durante días, el hombre del traje agregó. Sin comida. Sin luz. Sin salida. Daniel sintió que el estómago se le revolvía. Rafael dio otro paso. Uno por uno. Empezaron a cambiar. Daniel retrocedió. ¿Cambiar? Los fantasmas comenzaron a sonreír. El tren empezó a moverse otra vez. Pero no para salir. Para buscar. Daniel entendió lentamente. Algo horrible. ¿Buscar qué? Rafael respondió. Más pasajeros. En ese momento, Daniel escuchó un sonido que ya conocía demasiado bien. El rugido de un tren. Pero no venía del vagón frente a él. Venía desde arriba. Desde los túneles del metro. Daniel susurró. Otro tren. Rafael asintió. Cada noche pasa. Cada noche alguien lo escucha. Cada noche alguien lo ve. El niño dio un paso hacia Daniel. Y cuando lo ven, la mujer terminó la frase. El tren ya los eligió. Daniel gritó. ¡No! Intentó correr. Pero los fantasmas ya estaban demasiado cerca. Manos frías tocaron su brazo, su hombro, su espalda. Daniel luchó. Suéltenme. Rafael estaba frente a él ahora, sus ojos completamente negros. Tranquilo. Solo tienes que subir. Daniel sintió que lo arrastraban hacia el tren. No quiero. Rafael susurró. Nadie quiere. Las puertas del tren se abrieron completamente. La oscuridad dentro era infinita. Daniel gritó con toda su fuerza. Pero entonces, todo se detuvo.
Un sonido nuevo apareció. Una voz. Por altavoces. Pero esta vez. No era la voz distorsionada. Era una voz real. Clara. Último aviso para desalojar la estación. Daniel parpadeó. Los fantasmas también. La voz continuó. Estación Pino Suárez cerrará en 5 minutos. Daniel miró alrededor. El tren oxidado. Había desaparecido. La sala subterránea. También. Daniel estaba de pie. En el andén real del metro. Personas caminaban cerca. Guardias hablando. Luces normales. Todo parecía completamente normal. Daniel respiraba con dificultad. ¿Qué? Un guardia se acercó. Oye amigo, ¿estás bien? Daniel lo miró confundido. Yo estaba. El guardia lo interrumpió. El metro ya va a cerrar. Tienes que salir. Daniel miró alrededor otra vez. No había túnel extraño. No había fantasmas. No había tren. Solo la estación normal. Daniel salió del metro esa noche. Caminó hasta su casa, intentando convencerse de que todo había sido una pesadilla. Pero 3 noches después, Daniel estaba en su departamento, intentando dormir, cuando escuchó algo. Un sonido familiar. Muy familiar. Clan, clan, clan. Daniel abrió los ojos. El sonido venía de la calle. Se levantó lentamente. Se acercó a la ventana. Y cuando miró hacia abajo, su sangre se congeló. Un vagón del metro estaba detenido en medio de la calle. Silencioso. Las puertas abiertas. Y dentro. Decenas de pasajeros lo miraban. Sonriendo. Esperando. Y Rafael estaba parado en la puerta. Mirándolo directamente. Con esa sonrisa imposible. Y levantó la mano. Invitándolo a subir. Mientras una voz metálica resonaba en la noche. Último tren con dirección a los que ya lo vieron. Y Daniel entendió algo horrible en ese momento. No importa dónde estés. No importa cuánto escapes. Si alguna vez ves el tren siempre regresa por ti.